Tenemos hoy otro encuentro para conocer nuestra historia y también las investigaciones que hay al respecto en distintos centros de estudio que dependen de la Universidad Nacional del Sur. Hoy nos visita Virginia Dominella, que es profesora, licenciada en Historia de la Universidad Nacional del Sur, doctora en Historia por la Universidad de La Plata, docente del Departamento de Humanidades, integra el Centro de Estudios Regionales y es secretaria de redacción de Cuadernos del Sur. Sus investigaciones, particularmente, no es la primera vez que hablamos con ella, tienen que ver con las relaciones entre catolicismo y política en la historia reciente desde Bahía Blanca y hace foco en las trayectorias, las sociabilidades y las experiencias de los protagonistas y además, particularmente, le agradecemos porque hemos estado con ella en contacto durante todo el año, un poco para acercar también a muchos de sus compañeros y compañeras con los cuales hemos hablado y con los cuales pensamos hablar a futuro en este espacio vinculado a la historia. Vir, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, hemos hablado más de una oportunidad de lo que fue tu tesis, ¿no? Los distintos grupos del catolicismo militante, liberacionista en la década del 70. Y lo de hoy de alguna manera toca eso, o por lo menos es desde esa perspectiva que vos mirás lo que fue la masacre de Trelew y cómo eso se vincula, repercute en nuestra ciudad y región, digamos, porque por lo menos Bahía Blanca, Punta Alta, ¿no? Claro, sí. Eso tiene que ver con un trabajito que yo hice hace bastante tiempo como parte de un proyecto que se llaman PICT, que a nivel nacional buscaban avanzar en el conocimiento, en este caso, de cómo se construyeron representaciones, qué información circulaba, qué relatos, qué se decía, qué no se decía, ¿no? Qué relatos había de los desaparecidos, de la represión, en el momento en que se desplegaba durante la última dictadura militar. Y ese proyecto en ese momento estaba dirigido por Emilio Krenzel y tenía un grupo responsable donde estaba Silvina Jensen, Alejandra Oberti, Marina Franco. Entonces había una invitación a quienes colaborábamos de empezar a indagar esos temas, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento estábamos haciendo la tesis por ahí con Julia Jiménez, que ella desde el lado de la investigación del PRT-ERP en Bahía Blanca también se encontró con el acontecimiento Trelew irrumpiendo, ¿no? En la ciudad y en la región. Entonces, vos me dirás, ¿por qué Trelew si estaban haciendo un proyecto, claro, ¿no? sobre el terrorismo de Estado en Argentina? Bueno, es que esa criatura que llamamos terrorismo de Estado no nace el 24 de marzo del 76, sino que hay que ir más atrás para buscar cómo se empieza a constituir una manera de pensar al enemigo político y qué hacer con él, ¿no? Y quienes estudian represión se van cada vez más atrás en el tiempo, buscando antecedentes, continuidades y algunos rasgos que aparecen y se mantienen, ¿no? Entonces yo había leído a Roberto Pitaluga, un historiador que plantea que en Trelew ya empiezan a aparecer una serie de rasgos de la manera en que la represión y el disciplinamiento social se instaló durante la última dictadura militar, ¿no? Hagamos una breve reseña porque ¿qué pasó ahí? Quienes nos estén escuchando, claro, que no tengan tan fresco qué es lo que ocurrió efectivamente en Trelew y con los fusilamientos, ¿no? Claro, llamamos masacre de Trelew a un acontecimiento que ocurrió el 22 de agosto del 72 en la base naval Almirante Sar de Trelew, que consistió en el fusilamiento de 19 personas que eran presos políticos que estaban alojados hasta una semana antes, ahora te cuento por qué, en la cárcel de Rawson. Esos presos políticos eran militantes de organizaciones político-militares, sobre todo en Montoneros, FARC y PRT-ERP. De esos fusilamientos sobreviven 3 de esos chicos, que es Camps, Aidar y Berger, María Antonia Berger, y 16 resultan muertos. Eso ocurre una semana después de un intento de fuga de estos militantes, de los primeros cuadros y los cuadros medios de estas organizaciones que estaban alojados en la prisión de Rawson. Ese intento de fuga ocurrió el 15 de agosto. Y resultó exitoso para los primeros cuadros, ¿no? Que lograron llegar al aeropuerto de Trelew, secuestrar un avión
y partir hacia Chile. Pero los cuadros medios quedaron ahí en el medio de ese desierto que media la prisión con el aeropuerto y fueron interceptados por las fuerzas de seguridad y, atrapados, ¿no? Cuando llegan al aeropuerto ellos llaman a los medios, ¿no? para asegurar su integridad física, hablan, o sea, hay registros, ¿no? Sí. De los medios de esa entrevista. Y luego, en vez de volver a la prisión, los alojan, en vez de volver a Rawson, los llevan a una base militar. A la base militar, claro. Donde había condiciones de máxima seguridad, en celdas individuales, y una semana después ocurre esto, ¿no? Y llega la noticia, en la madrugada del 22 de agosto, de los fusilamientos. Lo que había ocurrido era que en una de esas visitas de la Guardia, los hacen salir a todos, eso después lo cuentan los sobrevivientes cuando están acá en Bahía, en Punta Alta, el 28 de agosto, digamos que nos enteramos qué había ocurrido. Lo que había ocurrido es que los sacan a todos, cosa que les parecía raro, porque sacarlos a todos al mismo tiempo Claro. era raro, si no los sacaban de a uno para interrogarlos. Y los fusilan, sin previo aviso, sin que medie ningún incidente, abren fuego contra los militantes. Algunos se logran refugiar en sus celdas y ahí les dan el tiro de gracia, digamos. Los 3 sobrevivientes son trasladados a Punta Alta, donde está la base de Puerto Belgrano y el hospital naval. Claro. Y ahí es como un poco, digo, la masacre irrumpe, acá, ¿no? claro, empieza a venir para acá. Hay ahí una clave que tiene que ver también con cómo se van dando las cosas después, que es esa difusión, si se quiere, o lo público de la masacre con limitaciones o con ciertas particularidades respecto de la historia oficial que se construye, ¿no? Claro. Digamos que en el mismo 22 de agosto el gobierno, que es un gobierno militar, estamos en la dictadura de Onganía Levingston Lanusse, la que se autoproclamó Revolución Argentina, estamos en el último tramo, que si bien tiene esta cara de apertura, ¿no? de empezar a preparar la transición hacia la democracia, también tiene toda esta faceta represiva que llega a su máxima expresión con esta masacre. Entonces, el mismo 22 de agosto que se fusila a estos chicos a la madrugada, el gobierno da una serie de decretos para imponer la censura. Es decir, que los medios no podían decir nada sobre el asunto y lo que hacían era reproducir la versión oficial. ¿Qué decía la versión oficial? Decía que en un nuevo intento de fuga, estos militantes, en una visita de la Guardia, habían, sobre todo Mariano Pujadas, que era un militante de Montoneros, que es uno de los que habla en la conferencia de prensa ahí en el aeropuerto, ese 15 de agosto. Mariano Pujadas había espontáneamente, no es que estaba planificado, esto es lo que decía en la versión oficial, había interceptado al guardia, se le sacó el arma y bueno, empezó un tiroteo que terminó con la muerte de los 15 militantes. Que no le decían militantes, le decían extremistas, elementos. Exacto. Como sabemos, hay medios que se guían, ¿no? por esta censura, y otros medios que se comprometen, por supuesto, se me van ocurriendo algunos, sí. Claro, hay un medio que nosotros conocemos ya mucho mejor que antes, ¿no? A través de las investigaciones y de académicas, pero también a través de la justicia, ¿no? En todos estos últimos juicios por delitos de lesa humanidad, la Nueva Provincia, por supuesto, que se compromete con ese discurso. Incluso es la que primero accede a Puerto Belgrano, la que primero accede a entrevistar a los heridos, mucho antes que sus abogados defensores, mucho antes que sus familiares. O sea, ¿no? La que primero podría haber tenido acceso a la verdad de lo que ocurrió allá adentro. Claro, exacto. Y la Nueva Provincia lo que hace es, por un lado, reproducir la versión oficial, pero por otro lado, crear una serie de notas en las que intenta mostrar la peligrosidad de estos militantes asesinados, ¿no? Diciendo que en consonancia con los discursos militares de la época. Claro. En esos días, por ejemplo, Luciano Benjamín Menéndez, que es el jefe del tercer cuerpo de ejército, dice que lo que había, en relación a lo que había ocurrido el 22 de agosto, que los muertos en realidad eran asesinos, ¿no? Como no eran personas, eran asesinos, eran subversivos. Bueno, entonces la Nueva Provincia
hay una larga nota en la que le dedica a cada uno de ellos, de los 16 militantes asesinados, una referencia a todos sus datos, ¿no? A en qué grupo participaba, cuál era la causa por la cual estaba preso, ¿no? Esa es la intención, como para mostrar que eran realmente personas peligrosas y enemigos, sobre todo, de la nación. Claro. ¿Qué pasa con otros actores mientras tanto? Porque vemos ahí tener entonces ya los sobrevivientes aquí en Puerto Belgrano, la nueva provincia que empieza con esta campaña. ¿Cómo se organiza la defensa, por ejemplo, de esos sobrevivientes y cuáles son las prioridades que se establecen? Claro, acá en Bahía empiezan a llegar, primero Bahía, Punta Alta, con esta referencia, con esto que decíamos, ¿no? Que los sobrevivientes están acá, empiezan a llegar familiares de esos sobrevivientes, familiares de los que fueron asesinados, por ejemplo, la esposa de Bonet, comienzan a pasar por acá, por el lugar geográfico, ¿no? Que es como la puerta a la Patagonia, los abogados defensores de los que van para Rausa, de los que van para Trelew. Y acá también había una serie de abogados defensistas, de los que sabemos poco, porque todavía no tenemos investigaciones. Claro. Quienes estudiamos otros temas nos vamos metiendo y vamos escuchando y identificando algunas personas, como Everardo Facchini o Venamo, ¿no? Víctor Venamo. Ellos empiezan a denunciar que no podían ingresar a ver a sus defendidos, ¿no? O sea, que estaban los sobrevivientes incomunicados, entonces empiezan a pedir que se les acceda, que se les dé acceso, que se levante la incomunicación, que se les dé acceso a Puerto Belgrano, a ellos y a sus familiares, ¿no? Estaba la esposa y la hermana de uno de los chicos sobrevivientes y el padre de María Antonia Berger. Bueno, eso no lo logran hasta después de unos días, o sea que estamos hablando que entre el 22 de agosto y el 28 no se sabía qué había ocurrido, claro. Los sobrevivientes todavía no habían hablado y sin embargo algunos actores ya en Bahía juzgan, leen lo que había ocurrido, leen el relato oficial de lo ocurrido como una mentira, claro. ¿No? Entonces tenemos declaraciones del movimiento estudiantil en la universidad, en el Instituto de Profesorado Juan 23, volantes que hablan de que lo sucedido entre Leu fue, ellos le llaman masacre, le llaman asesinato y le llaman fusilamientos, ¿sí? Esas son las versiones que empiezan a circular. Cuando, de parte, ya digo, del movimiento estudiantil, los mismos abogados dicen, bueno, el gobierno tendrá que dar cuenta por qué los familiares y sus abogados no pudieron hablar con los que se habían intentado fugar, ¿no? El 15 de agosto, ¿qué pasó ahí? Además, decían, por ejemplo, la esposa de Bonet decía, era imposible que se escaparan. Primero porque son cuadros militantes, claro, no hay que subestimarlos. Claro, ¿no? Una situación... Tal cual. En un desierto, que no hay un árbol para refugiarse, estando incomunicados, estando desarmados, estando en celdas individuales, digamos. Justamente por eso no habían vuelto a la prisión, porque estando en la base militar, estaban mucho más vigilados. Entonces, bueno, ya se sabía, ya se hablaba de un asesinato, de una masacre. Cuando hablamos de masacre estamos pensando en una desmesura, una acción claro. de desmesura represiva, en víctimas que están inermes, ¿no? Y en una acción planificada. Claro, un mensaje hacia afuera también, ¿no? Sí, y fíjate que ahí es donde empezamos a ver algunos de los rasgos de la manera en que el terrorismo de Estado se instaló en nuestro país, ¿no? En estos dos rasgos. Por un lado, en que la masacre de Trelew ocurre en una dependencia pública, en una dependencia del Estado, claro. En una base militar, ¿no? Pero el uso que se le da a esa base militar la madrugada del 22 de agosto es un uso clandestino, ¿no? Es un uso distinto al que tiene la base naval, por un lado. Que es lo que después vamos a ver que ocurre con tantos lugares que luego funcionaron como centros clandestinos de detención, ¿no? Que muchas veces funcionaban en esas dependencias del Estado, ¿no? Sobre todo en lugares que tenían que ver con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en comisarías, en el comando, sabemos acá en el caso, baterías, ¿no? Bueno, podemos nombrar un montón de ejemplos en hospitales, etcétera. Ese uso clandestino de un lugar, de una dependencia estatal, ¿no? Que es pública, que es del Estado, y valga la redundancia. Y luego, este otro rasgo,
las otras masacres, si pensamos, no sé, en la masacre que estudió Rodolfo Walsh, ¿no? La de José León Suárez en junio del 56, que conocemos como la Operación Masacre, ¿no? Gracias a ese libro, esa investigación. Fíjate que es una masacre que, como tantas otras, ocurre en la oscuridad, ¿no? Claro. O sea, al poder que reprime, que asesina, que fusila, no le interesa que se sepa. En cambio, en la masacre de Trelew vemos que sí, que se informa sobre las 16 muertes, los casos de personas que sobreviven. Se dice y no se dice, ¿no? Claro. Se muestra y no se muestra. Y eso es una característica que después vamos a ver como... Y no es menor, digamos, en la forma en que se desplegó el terrorismo de Estado después del 24 de marzo. Claro, porque vos tenés, en realidad, esto incluso más allá de la historia, jurídicamente ya está contemplado como el inicio del terrorismo de Estado, ¿no? A partir de la imprescriptibilidad justamente de esos crímenes. Después tenés la etapa de las características del terrorismo paraestatal de la AAA. Exacto. Y luego la formalización ya a través del golpe del 24, ¿no? Claro, digamos que para las mismas Fuerzas Armadas el 24 de marzo implicó el inicio de una tercera etapa, ¿no? En lo que yo llamaba la clandestinidad. Claro. Lucha antisubversiva. En realidad la clandestinidad la empezamos a ver antes, pero lo que pasa el 24 de marzo es un cambio en la escala de la represión, en la modalidad. Un poquito antes podemos pensar, a ver, en un proceso que va gestando ese terrorismo de Estado, que viene del 55, si querés, en adelante, otra serie de procesos que van germinando entre el 73 y el 76, durante el último gobierno peronista, siendo el 75 un año clave, ¿no? O sea, si vamos para atrás, vemos cómo va transformándose la doctrina, ¿no? Que impregna como paraguas ideológico, ¿no? de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Ellos se van nutriendo, por un lado, de la doctrina de seguridad nacional y por otro lado de la doctrina de guerra contrainsurgente de los franceses que venían matando gente ahí en Argelia. Eso por un lado, eso va madurando, va generando nuevas formas organizativas en el ejército, va generando formas de entrenamiento nuevas. Por otro lado tenemos cómo se va instalando ya desde el 50 y pico un estado de excepción, ¿no? que anula las garantías constitucionales, y empieza a aparecer la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones que en realidad no le competen, en cuestiones de seguridad interna, en cuestiones de represión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿te acordás que ya Frondizi con el Plan Corrientes habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interna? Y eso lo vamos viendo, y lo que es importante decir que en este avance del estado de excepción lo vemos venir en el transcurso no solo de gobiernos dictatoriales, sino también de gobiernos constitucionales. ¿Y qué pasa ahí en el 73-76? Lo que vos decías, ahí irrumpe distintas organizaciones paraestatales, ¿no? Que empiezan a actuar en la clandestinidad, pero bancadas desde el Estado, con agentes estatales que no dicen yo soy policía, o yo soy miembro del ejército, pero dependen del Estado. Y lo que también ocurre ahí son distintos decretos, un marco normativo, ¿no? que permite dar encuadre a esta represión nueva. Y algunos hitos, ¿no? El 75 decíamos, ahí, ¿te acordás que en febrero del 75 se dan ese decreto que... De aniquilamiento. Exacto, que le dice a las Fuerzas Armadas, aniquilen, ustedes están habilitadas para aniquilar la subversión en el Monte Tucumano, donde se había instalado un foco rural, un foco guerrillero del PRT-ERP. Y por otro lado, en octubre hay una serie de decretos que se conocen como decretos de aniquilamiento, donde se toma esa decisión del aniquilamiento y donde lo que estaba ocurriendo en Tucumán, a gran escala, porque es todo el sur tucumano, se despliega en todo el país, ¿no? Con toda una serie de prácticas que se empiezan a probar ahí a modo de laboratorio, ¿no? Los centros clandestinos de detención, los modos de tortura, pero 24 de marzo y con las Fuerzas Armadas en el poder, eso alcanza una escala y una sistematicidad y una coordinación nueva, ¿no?
Están escuchando a Virginia Dopinela. Volvamos a el año 72. En nuestra ciudad, Punta Alta, están los 3 sobrevivientes en Puerto Belgrano. Todavía no accedieron sus familiares. ¿Qué ocurre en los sectores del cristianismo liberacionista? Digamos, el grupo de curas, cómo actúa, qué preocupaciones tenía. Bueno, en esto es interesante porque Bahía Blanca y Punta Alta son ciudades, son como un poco pueblos, ¿viste? En estas lógicas de que la gente se conoce y muchas de las... Y esto explica cómo circula la información y cómo se tejen las redes que promueven determinadas acciones, que deciden determinadas acciones en consecuencia. Entonces, en esto, los padres de los sobrevivientes, los familiares, van a ver, contactan a los curas, a un grupo, en realidad el canciller, que era Coco Segovia, que era de Punta Alta. En realidad, Everardo Facchini va a la curia, se cruza con un capellán castrense que le dice que Mayer no está, que el arzobispo... Mayer era el obispo de la época, ¿no? Ahí nomás había entrado Mayer, en el 72, se había ido Sorto, entró Mayer. Y cuando le comenta, por ser ambos de Punta Alta, a Coco Segovia, le dice, no, el obispo está, venite. Entonces, Coco y el grupito de curas que estaban en esta línea más renovadora de la iglesia, ¿no? Actúan como mediadores para que esos familiares y sus abogados defensores logren una audiencia con el arzobispo, ¿no? Interpelan al arzobispo, primero le cuentan qué estaba pasando y lo interpelan para que intervenga. El arzobispo le dice, bueno, a mí me dijeron que ustedes pudieron ver a sus familiares, ¿no? De ninguna manera. Entonces él, según Coco Segovia, eso el arzobispo se sorprende y dice, bueno, yo voy a intervenir. No logran que el arzobispo se comprometa a acompañarlos a Puerto Belgrano, pero bueno, él dice que iba a intervenir. Estos curas además están apurados por hacer alguna acción que sirva, ellos decían, como gesto, como un signo de la iglesia a nivel local, sobre todo para proteger la vida de estas personas, claro, ¿no? Porque dicen, bueno, había que salir a hacer algún gesto para proteger a los 3 sobrevivientes que seguían en una dependencia militar. Entonces organizan una misa. Ahí la jerarquía a nivel local le dice, bueno, si hacen la misa, hablen de todo tipo de violencia, ¿no? O sea, la que sufrieron estos sobrevivientes, pero también la que sufrió el guardacárcel asesinado el 15 de agosto cuando en el intento de fuga. Claro. Dice, entonces ahí me contaba, por ejemplo, Miguel Sarmiento, otro de los curas, dice, bueno, y ahí accedimos, porque lo importante era salir al frente y defender a estos chicos para que no los terminen matando acá en Puerto Belgrano. Entonces hacen una misa en Lourdes, donde está el vicario de la diócesis, que era Rómulo García, y discuten, bueno, ¿quién va a salir a hablar en esa misa? ¿Quién va a dar la homilía? Entonces, bueno, los curas más expuestos mejor se guardan y se decide que la homilía la dé, bueno, Rómulo con Miguel Sarmiento. Y, bueno, dan una misa sobre todo para que se conozca, que la sociedad bahiense, puntaltense, conozca que estaban estos chicos acá y no se los toquen, ¿no? Eso es lo primero que hacen. Pero fíjate cómo llega la información, ¿no? A través de gente que se va conociendo, que se conoce. Bueno, la cosa ahí cambia el 28 de agosto. El 28 de agosto los chicos que están en Puerto Belgrano, los sobrevivientes, logran, se les levanta la incomunicación, van los abogados, van los familiares. Y ahí los familiares elaboran una declaración donde cuentan lo que había pasado, que es lo que hablamos al principio, ¿no? El relato de los hechos de los sobrevivientes. Entonces ahí todo el movimiento estudiantil, que venía haciendo asambleas, levantaban cursos, habían hecho distintas movilizaciones por el centro, por el rectorado, por el Juan 23, lo que hacen es elaborar sus propias declaraciones diciendo, bueno, este relato de los familiares confirma lo que ya sabíamos, esto es una masacre, esto es un asesinato, esto constituye fusilamientos, que están mostrando a un gobierno militar que ya está en retirada, ¿no? Y están mostrando las prácticas represivas que
bueno, se venían desplegando, porque incluso ahí vos mencionás un caso de la detención de Guillermo López Chamadoira, que era un estudiante de aquí de Bahía. Eso que había ocurrido claro, eso antes. te iba a contar. Eso lo estudió mucho Julia Jiménez. Eso, porque este movimiento estudiantil que sale a manifestarse desde el mismo 22 de agosto sin todavía conocer la versión de los sobrevivientes y demás, es un movimiento estudiantil ya muy movilizado desde hacía un año por la situación de los presos políticos en Bahía, ¿no? No solo el movimiento estudiantil, también los sectores criminales y estos mismos curas, ¿no? Hay una declaración de ellos bastante temprana, si no me equivoco, es una solicitada en la nueva provincia del 69, donde defienden a los presos políticos y reclaman por esa situación de quienes están presos sin haber habido un juicio previo, ¿no? En el medio, ¿te acordás que se crea el Camarón, esa Cámara Federal en lo Penal de la Nación, para juzgar de manera rápida los casos de subversión? Y este chico, Guillermo López, era un estudiante de ingeniería que era militante del PCR, del Partido Comunista Revolucionario, que terminó preso en resistencia mediando el Camarón, ¿no? Entonces, el reclamo del movimiento estudiantil era la libertad de Guillermo López y las asambleas que se forman para hablar de lo de Trelew, para salir a la calle por lo de Trelew, se llamaba Guillermo López, ¿no? Entonces, claro, el acontecimiento de Trelew irrumpe acá y los actores que empiezan a salir a la calle son actores que ya están movilizados por esa causa. Por supuesto que Trelew profundiza la cuestión. De hecho, también se suma al reclamo, a la visibilización de esta situación de los presos políticos, algunos sectores artísticos que ya están en proceso de politización, de radicalización. Eso lo estudió muy bien Ana Vidal. El Grupo Alianza, por ejemplo. El Grupo Alianza, por ejemplo, y hacen un festival por la libertad, ¿no? Donde están presentes distintos lenguajes artísticos, la danza, el teatro, la música. Bueno, lo marca justamente como el inicio de esa modalidad participativa, ¿no? En el momento de pensar ese tipo de creaciones artísticas. Tal cual, que es de creación colectiva. Donde todos están investigando los hechos para poder representarlos, dan las propuestas y lo plasman, ¿no? De manera colectiva. Y lo importante, claro, es esto como Trelew, este acontecimiento que ocurrió en la lejana Patagonia, pero que termina irrumpiendo en Bahía Blanca, termina un poco actuando de hito para la definición en términos contestatarios de una serie de grupos. Los curas dicen, para nosotros Trelew, en la definición de política de este grupo de curas que se conocían como los tercermundistas, fue importante. Lo mismo para los grupos teatrales, ¿no? Que estaban ya en un camino de búsqueda de formas de expresión artística que también fueran críticas, contestatarias, que sirvieran para expresar las luchas de los sectores populares, ¿no? Bien, esto es un trabajo que, bueno, pueden lo estaremos también linkeando allí para quien quiera leerlo, o se pueden comunicar con la radio y lo acercamos. Tiene que ver con este capítulo vinculado a Trelew, y seguramente en algunas cuantas semanas o algunos meses nos volveremos a encontrar, porque bueno, van a estar presentando también un libro, ¿no? Dentro de poco, si querés dejar ahí el enlace para una futura conversación, contanos un poco. Dale, ese es el libro, se llama Vínculos Religiosos, es una compilación que hicimos con Lucía Bracamonte, quien estuvo hace poquito acá, de unos trabajos que se dieron en el marco de un encuentro de la Red de Estudios Sociales Contemporáneos, tiene un nombre largo, sobre creencias, religiosidades y movilidades en la Patagonia, un grupo que estudiamos cuestiones de religión y sociedad, religión y política en la Patagonia, ¿no? Con colegas de distintos puntos del país y del vecino país chileno, limítrofe, y bueno, recorren distintos problemas, ¿no? De ese mundo religioso en relación en su inscripción comunitaria. No solo del mundo del catolicismo, que siguen siendo los trabajos más numerosos, sino también algunos trabajos sobre el mundo evangélico, ¿no? Sobre todo de la Iglesia Bautista, de los pentecostales en los márgenes de la ciudad de Bahía Blanca, y
en términos generales del evangelismo y su posicionamiento a las teorías científicas, a las teorías de la evolución humana, que eso estudia nuestra colega Camila Marinetti, ¿no? Así que bueno, con un texto bastante heterogéneo y desafiante para nosotras, que tuvimos que compilarnos y buscar ahí los ejes en común, pero que está mostrando el avance de investigaciones desde los márgenes, ¿no? Desde sectores que no son el centro de producción de conocimiento, no es la capital, ¿no? Es en la Patagonia, y que eligen también poner el foco en miradas más micro, ¿no? Sabiendo que lo micro, este juego, ¿no? con el lente de la cámara, nos permite enfocar los problemas de investigación de distinta manera para develar algunos nuevos matices o nuevas temporalidades, etcétera. Y en lo tuyo, en relación a la investigación sobre los 70, me contabas que tenés ganas de desarrollar por el lado de lo que fue esa red que se tejió en su momento para recibir, por ejemplo, los exiliados chilenos. Claro. En el año 73 ocurre el golpe de Pinochet en Chile, entonces ahí empiezan a arribar los militantes perseguidos a la Argentina, que es un país que les queda muy cerca o que tienen algunas también redes familiares y demás, llegan acá y en algunas ciudades se gesta un programa, primero de manera espontánea, se articulan redes para contener y ayudar a estos militantes que vienen vigilados, perseguidos y demás. De manera espontánea, ¿no? Es una red ecuménica, a veces más, depende del lugar, más ecuménicas que otras. En Bahía fue muy ecuménica, digamos, se forma una comisión con un cura católico, en este caso era Néstor Navarro, designado por Mayer, pero también pastores de distintas iglesias, Aldo Echegoyen por la metodista, ¿no? Después lo reemplaza Aníbal Sicardi cuando se mueven los pastores de ciudad. El pastor de la iglesia valdense y el pastor de la iglesia del Río de la Plata. Y después se va articulando ya de manera más formal una oficina donde, que en caso de Bahía funcionaba primero en Cáritas, una oficina que articula ese trabajo ecuménico con el respaldo de ACNUR, ¿no? de la ONU, ¿no? De la Oficina de Refugiados, digamos. Tal cual. Esto ocurre, como te decía, en algunas ciudades del país. Por ejemplo, está muy estudiado en Neuquén. Ahí Cecia Sconegui estudió mucho esa oficina de Neuquén, cómo funcionaba y cómo también va cambiando su accionar en función de los contextos políticos. Porque cuando los militantes chilenos perseguidos llegan al país, estamos en un gobierno constitucional, pero a poco de andar, nosotros también entramos en una dictadura del mismo signo que la chilena, estas dictaduras de seguridad nacional. Con la Operación Cóndor detrás, digamos, ¿no? Con la Operación Cóndor detrás. Entonces, bueno, el gestionar el estatus de refugiado para un militante perseguido tenía una doble cara. Por un lado, la posibilidad de una cobertura, ¿no? En términos económicos, un respaldo, pero también la exposición, ¿no? Como decir, bueno, acá yo soy militante perseguido, claro. ¿No? Entonces muchos optan por no blanquear esa situación y seguir como un inmigrante más, escabullido ahí claro. Entre la multitud. Bueno, esta red ecuménica de ayuda a los refugiados que articula a las iglesias cristianas, al Estado y al ACNUR es una experiencia ahí bien interesante para analizar, ¿no? Muy bien, bueno, éxito con eso y te esperamos por aquí en algunos meses. Vir, muchísimas gracias. Gracias a vos. Virginia Dominela es a quien escucharon en la FM de la calle.